Efesios, el capítulo 6. Si no tienen una Biblia, creo que los ujieres pueden facilitarles una Biblia mientras tanto, que siempre es bueno estar mirando lo que dice Dios, porque lo que digo yo puede estar equivocado, pero lo que dice Dios no, ¿cierto? Y también es bueno siempre tomar apuntes si pueden traer un cuaderno, eso ayuda también para estar ahí concentrados con la palabra de Dios. Y vamos a ver hoy otra prédica en esta serie, un modelo de vida para agradar a Dios, que es una miniserie que estamos viendo. Y yo veo que Dios ha sido muy bueno con esta serie porque hemos tenido dificultades, ¿cierto?, en este tiempo. Y vemos que este mensaje aquí, pues le he puesto el título Firmes hasta el final. Efesios 6, el 10 al 20. Y esta semana pasada no fue la mejor para mí por varias razones. Ha habido varias dificultades y más que todo cuando uno ve que otros hermanos de la iglesia están luchando con cuestiones, eso duele, ¿cierto? La salud de varios, mi esposa y mi hija, bueno, gracias a Dios llegaron bien a Estados Unidos, pero no fue fácil. Le tuvieron algunos problemas en los vuelos y todo. Y para rematar, mi mamá me escribió y me dijo que mi abuela ya está en un lugar de cuidados paliativos, creo que se dice. Es decir, está cerca de la muerte, no saben cuántos días más tiene. Entonces eso me llenó de tristeza también. Y la llamé y estuvimos hablando y pues gracias a Dios porque pude hablar con ella. Realmente me animó muchísimo porque ella me habló, bueno, con una actitud muy, muy positiva, dándole gracias al Señor por todo lo que ha podido hacer en la vida. Y también me dijo que su oración es poder terminar la carrera bien. Y me contó también que pudo compartir el evangelio con 3 bisnietos el otro día que se sentaron en su cama y pudo compartirles el evangelio. Y yo digo, wow, qué bendición, ¿no? Poder terminar la carrera bien hasta el final y no dejarla botada en algún lado. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana en este texto, firmes al final. Y vemos aquí, firmes al final con aire, ¿no? Bueno, por favor. Entonces, vamos a ir a Efesios 6, el 10, que dice, bueno, aquí vemos la idea principal, el 10 y el 13. Ahí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí vemos que debemos estar fortalecidos en el Señor. Y en el 13 vemos otro resumen que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces ahí vemos que Pablo nos habla de que tenemos que fortalecernos en el Señor para resistir hasta el final. Para pensar un poco en el contexto que hemos visto aquí de Efesios, estamos ya casi terminando esta miniserie. Vamos a ver si hay otra prédica más que sale de este libro. Pero ¿qué hemos visto, hermanos, en esta serie? ¿En qué versículo empezamos? ¿Recuerdan? En el 5:18 más o menos, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ahí hablamos, el pastor Alfredo predicó sobre eso de ser llenos del Espíritu. Después vimos cómo hacer eso en nuestro matrimonio. En el capítulo 5, el 21 al final, hablamos de los roles en el matrimonio. En el capítulo 6 miramos cómo vivir como padres y como hijos. Y la vez pasada hablamos del trabajo, cómo ser sabios en el trabajo y ser llenos del Espíritu. Y aquí Pablo termina su carta con unas instrucciones finales para aplicar todo lo que hemos visto. Y a veces uno podría pensar, pero ¿qué tiene que ver la armadura de Dios con la familia o con el trabajo o con la vida cotidiana?
Y vamos a ver que tiene todo que ver con eso. Y es interesante también otra cosita, de manera de introducción, en el 5 aparece el verbo andar 3 veces. Ahí en el versículo 2, por ejemplo, andad en amor, ¿cierto? Ahí, bueno, no voy a mencionar todos porque se me olvidó anotar, pero pueden encontrar 3 veces que habla de andar, andar en amor, en sabiduría, etc. En el capítulo 6, él habla de estar parados o estar firmes, resistir 3 veces. Entonces la idea es andar, pero también cuando él habla de estar ahí firmes, está hablando de que hay oposición, hay aflicción, hay dificultades, hay artimañas de Satanás, pero ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Estar ahí firmes, resistiendo, ¿cierto? Y algunos no me van a creer, pero yo jugué 2 años de fútbol americano. Yo no fui bueno, por cierto, porque estaba más pequeño que ahora y esos jóvenes a veces ya bromeábamos que en el año, en octavo ya algunos tenían barba, ¿cierto? Es unos niños bastante avanzados y grandes también. Y algo, bueno, yo no jugué en la primera línea, pero ustedes han visto y quizás no entienden el deporte, que es un poco raro, ¿no? Pero en eso hay una línea en la mitad, ¿y quién va en esa línea? Los hombres más fuertes, ¿cierto? O sea, a veces es espantoso, o sea, si tú ves un jugador de fútbol americano en la vida real es como ver un Goliat, es una cosa impresionante. Pero ¿cuál es la meta de esa primera línea? Ellos tienen que mantenerse firmes en contra de la oposición. Y esos otros manes quieren matar al que tiene el balón, ¿cierto? Es más o menos cómo funciona ese deporte. Entonces tienen que resistir, tienen que mantenerse firmes. Si ellos no lo hacen, ¿qué va a pasar? Pues van a ir encima de ellos para taclear, se dice, bueno, taclear al que tiene el balón. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Mantenernos firmes porque Satanás es como un jugador feo de fútbol americano. O sea, él es terrible y él quiere destruirnos, él quiere engañarnos, él quiere hacer que nos desanimemos en todo. Y por cierto, como iglesia, creo que estamos pasando por un momento de dificultad, de desánimo en algunos. Y por eso creo que es maravilloso este pasaje hoy, porque Dios nos va a animar con este pasaje, ¿ok? Con eso en mente vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Oramos que tú la uses en nuestra vida para darnos fortaleza, Padre, espiritual, para poder resistir hasta el final, para poder hacer tu voluntad en todo momento. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces aquí vamos a ver 3 acciones que nos ayudarán a fortalecernos en el Señor para resistir hasta el final, ¿ok? 3 acciones. Miremos primeramente Efesios 6, 11, que dice, 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La primera acción que vemos aquí para mantenernos firmes y fortalecernos es recordar que esta lucha es espiritual. Esta lucha es espiritual, recordar eso. Y como mencioné, es muy fácil, hermanos, cuando estamos en una lucha con la familia, por ejemplo, en la economía, pensamos en pesos, ¿cierto? Pensamos esta factura, esta cuenta, esta deuda, pensamos en todo eso, pero rara vez pensamos, este es un asunto espiritual. Igual, cuando es una enfermedad, pensamos, no, este virus o esta enfermedad, este dolor que tengo, pero rara vez pensamos y recordamos que es una lucha espiritual.
Ahora, no hablo de algo místico, sino que todo este mundo está lleno de fuerzas espirituales. Y nuestra vida está en medio de todo eso. Y Dios nos dice aquí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Está hablando Pablo de varios tipos de fuerzas demoníacas, espirituales, Satanás, el diablo y sus demonios y otras cosas malvadas del sistema del mundo. ¿Ok? Entonces, Pablo nos recuerda siempre que hay una lucha invisible en todo aspecto de nuestra vida. Y como dice el comentarista Heiner, me gustó esta frase, él habla de una mafia espiritual que está en contra nuestra en todo momento de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, cuando miramos esto, tenemos que recordar eso en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier también rutina, porque a veces la misma rutina nos desanima. Que si sentimos pereza para orar o para leer la palabra, ¿de dónde viene eso? Pues obviamente de nuestro corazón, pero también debemos recordar que es una lucha espiritual. Y puede estar ahí Satanás obrando de alguna forma también. Obviamente, con el creyente, él no puede entrar en nosotros. Él no puede tomar posesión de nosotros, pero sí nos puede afectar con cosas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y en el libro de Job vemos esa dinámica. Porque el lector de Job entiende algo que Job no entiende, ¿cierto? Porque leemos ahí en el capítulo 1 lo que le pasa. Y Job está viendo que todo está cayendo alrededor de él. Pierde a su familia, a sus hijos, pierde espiritualmente a su esposa, pierde casi todas sus posesiones y pierde su salud también en el capítulo 2 y no tiene nada y está ahí llorando, está ahí hablando con Dios, pero lo que él no entiende es lo que nosotros vemos, que fue por una conversación entre Satanás y Dios, en donde Dios mismo dijo, mira, ¿has considerado a mi siervo Job? Pensemos en ese un momento, porque con todo lo que nos está pasando, no sabemos lo que ha pasado en las regiones celestiales. Y de pronto Dios ha dicho, considera a mi siervo, a mi sierva, ¿cierto? Y nosotros no sabemos. Lo cierto es que podemos siempre glorificarlo si recordamos que son luchas espirituales. ¿Cómo nos ayuda a tener eso en mente? Pues vamos a entender que lo que nos pasa no es que todo me sale al revés, como a veces decimos, o el universo está alineado en mi contra, como dirían algunos, sino que Dios está obrando y también hay una lucha espiritual. Eso es lo que dice Pablo ahí cuando habla de una lucha. De hecho, es una palabra que habla de una lucha de combate cercano. Es decir, no estamos hablando de lanzar unos cohetes allá y que Satanás lance cohetes desde lejos, sino que esa palabra lucha es cuando dos personas ahí están juntos, muy cercanos, luchando. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Entonces, se trata de una batalla espiritual y obviamente Dios ganará, pero mientras tanto recordemos que esta lucha es espiritual. Lo podemos pensar en ese momento con todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué quiere hacer Satanás? Pues él quiere desanimarnos, él quiere que nos desviemos de la palabra de Dios, de su camino. Para él lo mejor es que no estemos aquí, ¿cierto?, escuchando su palabra, pero recordemos que es una lucha espiritual. Miremos la segunda acción, ahí en el 11, otra vez, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, la segunda acción es ponernos toda la armadura de Dios. Y lo vemos más adelante, ahí en el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, literalmente en todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la segunda acción, ¿cuál es, hermanos? Vestirnos o ponernos toda la armadura de Dios. ¿Ok? Que aquí vemos que hay varias piezas de esta armadura y vamos a mirarlas una por una. Ahí vemos primeramente en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí la primera pieza es el cinturón de la verdad, o la primera prenda podría ser, el cinturón de la verdad. Y era una pieza, una prenda para proteger los muslos. Los soldados usaban eso para protegerse los muslos de ataques con una espada o algo así. Entonces, el cinturón de la verdad, ¿qué significa? Pues habla de vivir la verdad en nuestra vida. Miren conmigo Efesios 4, el 20 al 25. Porque de hecho la verdad juega un papel importante en la carta. Aquí en Efesios 4:20, Pablo dice, bueno, más arriba él está hablando del mundo, como el mundo quiere engañarnos, y miren el 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿en dónde está la verdad? En Jesús, ¿cierto? Incluso podemos pensar en él como verdad con mayúscula. La verdad absoluta es Cristo Jesús. Incluso él mismo lo dice, ¿cierto? Yo soy la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y aquí vemos que la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, miren esa palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vamos a tener este pasaje en mente, porque Pablo habla de revestirnos del nuevo hombre, y en el 6 habla de ponernos la armadura de Dios. Y realmente no son muy diferentes las ideas. Pero si Jesús es la verdad, ¿qué hacemos con esa verdad? Tenemos que recibirlo como la verdad, ¿cierto? Porque antes de conocer a Cristo, vivíamos vivíamos engañados por el mundo y por nosotros mismos. Y la gente hoy día no ve la verdad de la vida, porque sencillamente no ve la lucha espiritual y no entiende quién es Dios ni quiénes son ellos. Pero en Cristo Jesús vemos claramente, la palabra dice que Dios nos quita ese velo para ver a Cristo y así también vernos a nosotros. Porque a la luz de Cristo, ¿cómo estaríamos sin Él? Gente que dice, no, es que yo llevo una buena vida, pero mira a Jesús. Ahí vas a ver que no llevas una buena vida. Porque Él es la verdad y Él es el único que vivió una vida perfecta, ¿cierto? Entonces ahí nos confrontamos porque vemos tanto engaño en nuestro corazón, tanta mentira en nuestra mente y tantas cosas que hemos creído. Pero cuando vemos a Cristo como Él es, ya Dios nos quita ese velo por su Espíritu y nos permite ver, ok, somos pecadores, merecemos la justa condenación de un Dios santo, pero Cristo murió por mis pecados para poder recibirme. Y así podemos vivir con el cinturón de la verdad puesto, ¿cierto? Miremos otra vez el capítulo 6, el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí esa palabra, bueno, la segunda pieza de esa armadura es la coraza de justicia,
que sería como una pieza que va aquí para proteger el tórax, ¿cierto? De los ataques. Y la idea aquí de la justicia, pues cuando miramos el contexto, podríamos pensar en la justicia de Cristo, pero aquí Pablo está hablando más de la justicia que debemos tener en nuestra vida después de recibir a Cristo y la justicia de Cristo. Es decir, que en nuestra vida debemos vivir con rectitud, la cual nos va a proteger de muchas cosas y también requiere sabiduría para tener esa coraza de justicia, vivir de una manera justa con los demás, hacer lo que es correcto, lo que es recto en nuestra vida, y eso nos va a proteger. Y realmente cuando miramos, ya leímos un versículo ahí en el 4, que habla en el 4:24, vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si miramos el capítulo 5 también, el 5:9, que dice, porque el fruto del Espíritu, o de hecho luz, el fruto de la luz, es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces son virtudes que el creyente debe tener en su vida, ¿sí? Justicia, de ser una persona recta, una persona íntegra, lo cual nos va a proteger de muchos ataques también. Miremos la siguiente pieza de la armadura. Ahí en el 15, el 6:15, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí, bueno, habla de calzados los pies, y eso es una cita de hecho de Isaías 52:7, que habla de la persona que lleva el mensaje de salvación, ¿cierto? Entonces aquí, como también es un contexto un poco defensivo de armadura para protegerse, también la idea es estar arraigados en el evangelio, porque eso nos va a proteger también de muchos ataques. Porque no sé ustedes, pero muchas veces me desanimo cuando dejo de pensar en el evangelio. Y empezamos a pensar en qué hemos hecho, lo que no hemos hecho, en nuestros fracasos y pecados, y dejamos de mirar, como hemos cantado, mirar a Cristo. ¿Y qué pasa? Si empezamos a mirarnos a nosotros mucho, hermanos, nos vamos a desanimar mucho, ¿sí? Y hay ¿cómo se llama eso? Un diario de David Brainerd, que era un hombre que vivía en la época de Jonathan Edwards. Y yo me leí su diario y él hablaba tanto, él reflexionaba tanto en sí mismo, que él hablaba, no, que soy un terrible pecador, y eso está bien, pero yo casi grito al libro, David, mira a Cristo, porque tú estás fijado mucho en ti, en tus fracasos, en tu pecado, en todo lo que tú eres. Y como hemos dicho antes también en la cena, a veces nos enfocamos en nuestros pecados. Ay, Dios, todos mis pecados. Pero Cristo dice, no, mírame a mí, mira el evangelio, lo que yo he hecho para salvarte, para justificarte, y anímate con ese evangelio. Bueno, también, no sé si les pasa en su casa, que a veces digo a mis hijos, alístense, y ellos vienen todos, bueno, ya solamente están 2, tristemente, ¿no? Pero les decía, alístense para irse, y ellos llegaban a la puerta y, ay, pero los zapatos, ay, sí, ¿cierto? Y uno está listo para salir y no tienen los zapatos puestos. Que por cierto, no es buena idea andar en bici sin zapatos, ¿cierto, chicos? Pero en eso hay que tener los zapatos puestos, las sandalias puestas, listos para salir. Y eso es lo que dice Pablo también. Es por un lado, preparados, arraigados en el evangelio, y obviamente así listos, preparados para compartirlo también, como la buena noticia que es. Porque muchas veces, hermanos, no estamos preparados para eso.
y surge una oportunidad de hablar de Cristo, y si no hemos orado y no tenemos esas sandalias puestas, ¿qué pasa? Se nos va la oportunidad, ¿cierto? Y, debía decir esto, y después lo pensamos. Por eso hay que poner toda la armadura. Ahí en el 13, para mirar algo que no mencioné: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Me gusta esa frase, habiendo acabado todo. Y eso es como en la casa, cuando tú vas a salir, no sé si lo hacen ustedes, pero siempre o mi esposa o yo chequeamos todo. ¿Será que un niño dejó la pluma abierta? ¿Será que dejamos algo prendido, la cafetera? ¿Será que hay una fuga de algo, cierto? Porque la vez que no lo haces es la vez que, como en el templo aquí, en el otro local, una vez dejamos un aire prendido aquí en la iglesia 3 días. Eso no ayuda con la factura, hermanos, ¿cierto? Pero eso ahí, habiendo acabado todo, es ese chequeo otra vez, a ver si me he puesto toda la armadura de Dios. No solamente una pieza, sino todas las piezas, para salir ya alistados y preparados para enfrentar los ataques que van a venir, ¿cierto? Miren ahí el 16. Dice sobre todo. Bueno, aquí hay una cuestión textual que en los mejores manuscritos dice en todo, ¿ok? No sobre todo, sino en todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces ahí habla del escudo de la fe, que este tipo de escudo era un escudo de casi más de 1 metro de altura. Y era un escudo curvo, se dice, y el soldado podía esconderse detrás de ese escudo grande. ¿Y qué hacían ellos? Ese escudo tenía varias partes, pero la capa externa era de pieles de animales. Entonces, antes de ir a una batalla, ellos empapaban el escudo en agua para que cualquier dardo con fuego se apagara. ¿Ok? Pero también había un problema. Como era tan grande el escudo, a veces los soldados lo botaban. Imagínense. Porque si uno está detrás del escudo, ¿qué puede penetrar? Nada. Pero si uno se olvida, o deja el escudo o lo bota, habrá un problema muy grande en la batalla, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa para nuestra vida el escudo de la fe? ¿Ustedes se han fijado en que todo ataque de Satanás va en contra de nuestra fe? Por ejemplo, en el huerto de Edén, ¿cómo atacó a Eva? Sembró dudas sobre la palabra de Dios, ¿cierto? Si ella hubiera tenido fe, hubiera dicho, no, el Señor me dijo esto y yo le creo. Fuera de aquí, Satanás. Pero como no sabía, ella empezó a creer la duda. Y hermanos, ¿es tan sutil eso? Que un no creyente te dice algo, te lanza un dardo y tú, en vez de pararlo con el escudo de la fe, tú dejas que penetre, ¿cierto? Y tú empiezas a darle vueltas a ese pensamiento malvado, sutil, porque Satanás es muy sutil. Y empiezas a pensar, ¿será que sí? ¿Será que sí? De pronto estaré mejor en el mundo, de pronto estaré mejor con los vicios que tenía antes, o de pronto mejor no ser tan radical con las cosas de Dios. Y empezamos a como pensar en esa duda, porque tenemos que tener ese escudo de la fe puesto, ¿cierto? Para bloquear cualquier dardo de fuego del maligno. Eso es tan importante y tan triste también ver cuando no lo hacemos, ¿cierto? Y nos puede pasar a cualquiera. En cualquier momento, en un momento de debilidad, por ejemplo, empezamos a pensar en cosas que no son de Dios, sino que son del enemigo. Y empezamos a meditar en eso. Y nuestra mente, si no paramos eso con la fe en Dios, ¿qué pasa?
Ya nos hemos hecho toda una película, ¿cierto? Larga de terror, de todo lo que Dios está haciendo o no está haciendo. Empezamos a juzgarlo en vez de entender, no, Él está obrando para mi bien y para su gloria. Eso es creerle a Él. Y lo hemos cantado, pero en la vida es más difícil que una canción. Es más difícil en el momento de la prueba. Miren ahí también, ahí el yelmo de la salvación. Ahí está en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Y esa palabra en el original es chévere porque habla de algo que cubre o que va alrededor de la cabeza. ¿Cierto? Algo que protege nuestro cerebro, protege nuestra cabeza y representa la confianza que tenemos en medio de las pruebas, confianza en la salvación de Dios y lo que Dios el Padre está haciendo. Entonces, tomad el yelmo de la salvación. No es la salvación porque Él habla a creyentes. Entonces, si tú no conoces a Cristo, obviamente no puedes ponerse el yelmo de la salvación todavía. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer tu pecado ante Dios y creer en el Señor Jesús para ser salvo, ¿cierto? Y después de hacer eso, si somos creyentes en Él, tenemos que tomar ese yelmo cada día. Ponernos eso, literalmente recordar, ok, yo soy salvo, Cristo murió por mí, Cristo resucitó y yo vivo para la gloria de Él. ¿Cierto? Recordar eso todos los días. Hermanos, si olvidamos ese yelmo, ¿qué va a pasar? Nuevamente, cualquier duda, cualquier prueba, y empezamos a pensar locuras. Pero recordemos, puesto ese yelmo, ese casco de la salvación para no estar desviándonos con esos pensamientos. Bien, vemos aquí, miremos la última pieza, que dice ahí en el 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí las otras piezas son defensivas y esta es ofensiva. Sí, en el sentido de que es una espada, era una espada corta que usaban en la batalla. Y cuando habla de la palabra de Dios, pues habla de lo que Dios ha dicho. Y nuevamente tenemos que tener su palabra en nuestro corazón en todo momento. Estar meditando en su palabra, estar meditando en su evangelio en todo momento para poder no solamente defendernos, sino atacar literalmente las fuerzas del mal con la palabra de Dios. Y pensemos, o si pensamos en nuestro Señor Jesús, cuando Él estaba en ese desierto 40 días y Satanás le llegó, ¿cómo venció a Satanás? Es maravilloso, ¿cierto? Porque Él no convirtió esas piedras en pan, no usó sus poderes como Dios, sino que cada vez que se defendió, ¿qué dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios está aquí y tenemos la respuesta y es la forma en que podemos atacar las fuerzas malignas de este mundo con la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, la gente quiere debatir, pero ante la palabra de Dios no pueden debatir. Porque Dios con su palabra penetra al corazón y a veces hay argumentos de personas, pero Dios con su palabra corta y penetra de una forma tan impresionante con su palabra. Incluso en esa tentación de Cristo, Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a comer la Santa Cena esta mañana, y ese pan nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros, y nos recuerda la palabra de Dios que nos alimenta, y Él mismo es la palabra de Dios también quien nos alimenta espiritualmente. Entonces cada día debemos ponernos toda la armadura de Dios. No sé si esto les ha pasado una pesadilla en donde saliste de la casa sin algo puesto. Me ha pasado, hermanos, la pesadilla de un pastor es llegar a la iglesia sin camisa, ¿cierto?
Y me ha pasado en una pesadilla. Pero que no nos pase en la vida espiritual. ¿Cierto? Salir sin una pieza de la armadura puesta sería muy triste. Miremos la última acción aquí, en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí la tercera acción es perseverar en la oración. Y hemos visto que debemos recordar que son luchas espirituales, debemos ponernos toda la armadura de Dios y aquí debemos perseverar en la oración. Ahí no vamos a profundizar mucho en eso, pero quería solamente mencionar lo que vemos ahí en el 18. ¿En qué tiempo debemos orar? Dice, en todo tiempo, ¿cierto? Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué es una oración en el Espíritu? Pues si tomamos en cuenta lo que vimos en Efesios 5:18, habla de ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso habla de ser controlados, guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida de oración. Y todo lo que hacemos con la armadura de Dios debe estar empapado en oración. Porque cuando hablamos de ponernos esta armadura, obviamente lo hacemos con la palabra y en oración constante. Y no sé ustedes, pero yo trato de estar orando todo el día. Cuando una tentación viene a mi mente, ¿qué hago? Confieso si pequé, confieso de una vez y Padre, ayúdame que soy débil. Entonces es en todo momento estar ahí meditando en la oración, hablando con el Señor durante todo el día. Y esto concuerda con lo que vimos con la primera acción de recordar que esta lucha es espiritual. Si es una lucha espiritual, ¿qué tipo de técnicas necesitamos? Espirituales. Y la oración es algo netamente espiritual, ¿cierto? Y yo sé que en muchas iglesias hablan mucho de guerra espiritual, ¿cierto? Y yo sé que hay frases que usan ata el espíritu de no sé qué, ¿cierto? O hablan de reprender al diablo, o hablan de declarar la victoria sobre las maldiciones. Pero interesantemente aquí, ¿qué vemos? ¿Qué hace Pablo? Hay una guerra espiritual, pero ¿cuáles son las herramientas? Pues la palabra de Dios y la armadura de Dios y la oración. Y yo sé que han venido personas aquí que no ven una administración, entre comillas, al final del servicio, ¿cierto? Que aquí no tumbamos a la gente. Y algunos han dicho, no, pero yo no veo el poder del Espíritu. Pero ¿en dónde vamos a ver el poder del Espíritu en esta iglesia? En su palabra y en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando tú resistes una tentación, ahí está el poder del Espíritu, ¿sí? Cuando Dios empieza a cambiar tu forma de vivir en el matrimonio, o con sus hijos, o en el trabajo, en el día a día, ahí vemos el poder del Espíritu. No es una cuestión de humo aquí, luces, ¿cierto? Sino que es una cuestión de una vida transformada. Y la única forma de tener esa vida transformada es lo que hemos visto. ¿Sí? Recordar que es una lucha espiritual, ponernos esa armadura de Dios cada día y orar en todo momento, todo tiempo orando para que Dios nos ayude y que podamos hacer su voluntad. Entonces, como respuesta personal, ¿qué quiere Dios que tú hagas esta mañana? ¿Cómo debes responder? Pues hemos visto que tenemos que fortalecernos en el Señor para resistir hasta el final. Y yo sé que a veces hay dificultades y uno quiere rendirse ante ellas, ¿cierto? Y decir, no, yo he luchado lo suficiente, necesito unas vacaciones espirituales. Hermanos, ¿saben algo? Podemos tomar vacaciones, pero vacaciones espirituales no. Nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Porque somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana. Amén.
¿sí? Entonces, por eso, no tiremos la toalla. Y como iglesia, tampoco. Porque puede haber muchas dificultades, muchos altibajos, pero estamos ahí firmes hasta el final. Y la otra pregunta sería si tú conoces a Cristo. Realmente si lo conoces, si Él es tu Salvador y tu Señor. Si no es el caso, pues hoy es el día de la salvación. ¿Sí? Que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y en el momento de nosotros reconocer nuestro pecado y creer en Él, ¿qué hace Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces vemos aquí que lo más importante es conocer a Cristo para poder andar como Él quiere, con la armadura de Dios puesta, luchando en el Espíritu, luchando en oración y manteniéndonos firmes hasta el final. Oremos. Padre, es una bendición poder ver este pasaje, Padre, y entender que realmente Tú has hecho tanto por nosotros, Padre. Nos has capacitado, nos has equipado, nos has dado una armadura maravillosa, Padre. Nos has dado Tu palabra. Nos has dado esta bendición que es la oración, Padre, de poder estar hablando contigo en todo momento. Gracias, Padre, por todo esto. Oramos por aquellos que están desanimados hoy, Padre. Quizás ni siquiera están aquí por el mismo desánimo, pero Padre, en donde quiera que estén ellos, anímalos. Anima a mis hermanos aquí también. Anímame a mí, Padre. Y ayúdanos como iglesia y como Tus hijos, Padre, a seguir hasta el final fieles, firmes en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.